Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanas, mis hermanos, jóvenes de la Escuela Dominical Iglesia Asamblea de Dios Ojos de Agua. Les saludo en esta mañana con un abrazo fraterno. Les doy gracias al Señor por estar una vez más en esta clase de Escuela Dominical, donde seguimos aprendiendo, continuamos empapándonos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en esta tierra, conociéndole cada día más, acercándonos cada día más a Él, conociendo y sabiendo cómo es en nuestro Señor Jesús en nuestro medio, y entendiendo y conociendo que es el Señor de nuestras vidas. Así es que desde ya, como les decía, les saludo y le damos gracias al Señor. Gracias por este tiempo, gracias por poder compartir de su palabra, gracias por poder reunirnos, aún todavía a través de esta plataforma. Pero ya tendremos tiempo de vernos nuevamente físicamente, cara a cara, como nos gusta a nosotros, ¿cierto? Saludarnos y compartir de todas estas maravillas y milagros y señales y todo esto que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestras vidas cada día y aún también en nuestras familias. Así es que vamos a comenzar orando al Señor para darle gracias, para ponernos en sus manos, que Él nos dirija, que Él haga en esta mañana misericordia en cada una de nuestras vidas a través y por medio de su gloriosa palabra. Así es que le invito a que oremos juntos para dar comienzo a esta lección de clase de escuela dominical que lleva por título La muerte de Lázaro. Así es que oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta mañana, mi Dios amado, por poder, Señor, tener esta oportunidad de abrir nuestros ojos esta mañana, Señor, y saber que es usted quien nos cuida, quien nos guía, quien nos alienta, quien nos renueva, quien nos fortalece a vivir cada día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por todas estas misericordias nuevas que usted nos brinda cada mañana y así también el poder estar en esta escuela dominical. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, por los jóvenes, Señor, que se reúnen con nosotros, Padre mío, para poder conocerle y aprender más de su palabra y de usted, mi Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos en sus manos. Sea usted, mi Dios Todopoderoso, obrando en cada una de nuestras vidas a través y por medio de su palabra. Guíenos, Señor, corríjanos, acarícienos, Señor, y todo eso que usted sabe, Señor, que cada uno de nosotros necesita cada día para seguir caminando en pos del blanco perfecto. Padre, gracias le damos una vez más. Sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, hablando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, Señor, y mostrándonos cómo ser cada día mejores hijos para con usted, Padre bueno. Mi Señor, en el nombre de Jesús, le doy gracias y nos disponemos, Padre, con gozo en sus manos, para que usted haga su voluntad en esta mañana, en cada uno de nosotros y en esta escuela dominical. Mi Señor, gracias le damos en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Continuamos entonces. Vamos a dar inicio al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y en esta mañana vamos a ver del versículo 1 al 6. Nuestro hermano Manuel Rojas ya dio término al capítulo 10, ahí donde nos señalaba, ¿cierto?, de que trataban a nuestro Señor Jesús de blasfemo, de mentiroso, pero sin embargo, la palabra poderosa de nuestro Señor Jesús allí obró en muchos, ¿sí? Y muchos creyeron en él. Y hoy vamos a continuar avanzando en el libro de Juan. Y vamos a dar lectura allí desde el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 11. Que dice
así, lo leemos juntos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tenemos aquí, entonces, primero, la presentación de los personajes que representan en este relato un papel principal, un papel primordial, ¿cierto? Por algo es que Juan nos está relatando este suceso portentoso, este suceso sin igual que se va a desarrollar, ¿cierto?, a continuación a través del relato. Era una familia que vivía en Betania, ¿cierto? Nos dice allí el versículo, lugar no lejano de Jerusalén, y en el que solía hospedarse nuestro Señor Jesús cuando asistía a la fiesta del pueblo judío en Jerusalén. Se le llama aquí, en el relato, en el versículo que leímos, la aldea de María y de Marta, su hermana, allí en el versículo 1. ¿Sí? Tenían, María y Marta, un hermano llamado Lázaro. Por el relato podemos ver que es una familia honesta, una familia feliz, y con la que nuestro Señor Jesús tenía una especial amistad, una especial comunión, un especial lazo que unía a estos hermanos con nuestro Señor Jesucristo. Una de las hermanas es señalada en particular como la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso allí en el versículo 2. Es una referencia parentéstica, es decir, que se refiere, ¿cierto?, a la unción del Señor que el mismo evangelista, Juan, nos narra en el capítulo siguiente, capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Este es, cierto, el suceso al cual se refiere el versículo 2. Lázaro, el hermano de María y de Marta, bueno, estaba ahora enfermo. Por supuesto, con lo que ello, cierto, acarrea, que es la aflicción para las hermanas de Lázaro. Cuanto más queridos y más cercanos, ¿cierto?, son nuestros parientes y amigos, tanto mayor es la aflicción que nos ocasionan los problemas y las enfermedades de ellos, ¿cierto? Nuestro espíritu se acongoja cuando uno de los nuestros está pasando por un periodo de aflicción, por un periodo de problemas, por un periodo de enfermedad. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, con la empatía que nos caracteriza como hijos de Dios, como nos manda el Señor, ¿cierto?, a hacer, nos sentimos allí parte de este problema, de esta aflicción o parte de esta enfermedad. Y es por esto que nos afligimos, tanto o más a veces que nuestro familiar o nuestro amigo que está pasando
por este proceso. Entonces, las noticias que le llegan al Señor Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro. Allí en el versículo 3, sus hermanas sabían dónde estaba Jesús y le enviaron un mensaje urgente. Qué importante. Qué importante es que estas hermanas de Lázaro, quien estaba enfermo, sabían dónde estaba nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, ocupan de un mensajero para enviarle el mensaje, ¿cierto? La importancia que tiene este mensaje para ellas de que su hermano está enfermo. Y para nuestras vidas, qué importante es saber dónde está nuestro Señor Jesús. En el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de la enfermedad. Tiene y cobra real importancia el que sepamos dónde se encuentra nuestro Señor Jesús. Y sabemos que nuestro Señor Jesús está a una oración de distancia, a una súplica de distancia, a una conversación de distancia. Por eso hace presente la relación que nuestro Señor Jesús tenía con María, Marta y Lázaro, ¿cierto? Una relación íntima, una relación de amistad, una relación de amor. Y esa es la relación que cada uno de nosotros tiene que tener con nuestro Señor Jesús. Tanto como para, en el momento de la prueba, poder recurrir a Él, como para agradecerle por todos los beneficios y bendiciones que día a día Él nos brinda. ¿Cierto? Qué importante es que podamos allí manifestarle a nuestro Señor Jesús por esa relación que tenemos con Él. A través de esa relación que tenemos con Él. Comentarle, compartirle, manifestarle qué es lo que está sucediendo en cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está sucediendo en algún familiar nuestro o en algún amigo nuestro que esté pasando por alguna de estas aflicciones mencionadas? O, como les decía, para agradecer a nuestro Señor por lo que Él está haciendo. Porque debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo está en control de todas las cosas. Eso tiene que estar claro en nuestras vidas. Que aún en la enfermedad, aún en el proceso más oscuro que estemos pasando, allí el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces, dijimos que las hermanas de Lázaro sabían dónde estaba Jesús y le enviaron este mensaje de carácter urgente, en el cual manifestaban el afecto que profesaban a su hermano y la preocupación que les causaba la enfermedad que él padecía, ¿cierto? Nos preocupamos, ¿cierto? Es motivo de preocupación el que un ser amado se encuentre en este caso, como es el de Lázaro, en enfermedad. Y se lo presentan a nuestro Señor Jesús, porque el hermano ha nacido para el tiempo de angustia. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿cierto? Y en este caso de Lázaro y sus hermanas, la hermana también, para la gloria del Señor. Segundo, la confianza que tenían depositada en el Señor. Ellas confiaban en el Señor, así como usted y yo confiamos en nuestro Señor Jesús, a quien querían tener enterado, ¿cierto?, del momento, del proceso, de el tiempo que ellos están pasando o que ellas están pasando en este momento. Ellas como hermanas y Lázaro como el enfermo en esta situación. El mensaje que le enviaron es muy breve, donde le notifican simplemente la situación, pero con una velada insinuación de una apelación urgente.
¿cierto? Como lo hacemos cada uno de nosotros. Señor, mira, el que amas está enfermo. Con esa misma precisión, de esa misma forma, de esa misma premura, nosotros también, ¿cierto?, le presentamos al Señor nuestra necesidad. Es como para decirle, Señor, óyeme, Señor, escúchame, Señor, esto está pasando en mi vida, en la vida de mi familiar, en la vida de un amigo. Señor, y necesito con urgencia que atiendas a mi llamado. Prácticamente eso es lo que están diciendo estas hermanas. Señor, por favor, ven. Señor, ayúdanos, acompáñanos en este momento de aflicción. El verbo usado aquí, ¿cierto? El que amas está enfermo. En el original, para amar, no es el mismo de Juan 3:16. Usted se sabe, ¿cierto?, de memoria. Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, yo sé que usted lo está repitiendo conmigo en este momento. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, o hacemos referencia a que este amar no es el mismo del versículo de Juan 3:16, sino el que indica una amistad recíproca. Notemos que las hermanas no dicen el que te ama, sino el que amas, el que tú amas. El amor que nosotros tenemos hacia Jesús, lamentablemente, amados hermanos, es imperfecto, ¿cierto? Y eso tenemos que reconocerlo. Pero el amor que Jesús nos tiene es tan grande, tan maravilloso, que nunca logramos dimensionar en nuestra mente humana este tremendo y grande amor que el Señor siente por cada uno de nosotros. Y que en este caso, ¿cierto?, Él siente por Lázaro. Es necesario que destaquemos y a la vez recalquemos que quienes son amigos de Cristo no estamos exentos de pasar por enfermedades, ¿cierto? El hecho de ser hijos de Dios no nos exime de pasar por enfermedades, problemas o contrariedades. Pues estas cosas son comunes a todo el género humano, como lo son los beneficios generales que Dios nos da. Como dice aquí en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cierto? Entonces, para todo el género humano, estas cosas son comunes. La enfermedad, ¿cierto? Los problemas, las contrariedades y todo lo que pasamos cada uno de nosotros. Por otra parte, nos sirve de gran consuelo cuando estamos enfermos el que haya en nuestro entorno, y esto es muy importante, como familia del Señor, quienes oren al Señor por nosotros, y tenemos igualmente motivo para amar y encomendar en oración a aquellas personas de quienes sabemos que Cristo las ama y se preocupa por ellas. Cuán importante es tener esta cobertura de la hermandad, ¿cierto? Si usted se ha sentido en alguna de estas situaciones, es un gozo que nos alienta, que nos fortalece, que nos consuela en algunos casos, el que nuestros hermanos nos traigan o les llevemos una palabra de aliento. Y también es importante el que estemos en oración cuando alguno de nuestros hermanos esté pasando por alguna de estas situaciones. Es necesario, así lo siento yo, es necesario que estemos en oración los unos por los otros, pero con mayor ahínco,
cuando estamos pasando por estas situaciones que no nos son, ¿cierto?, de las cuales no estamos exentos, de los problemas, de las contrariedades, de las enfermedades. Entonces ahora vamos a ver la reacción de Jesús cuando recibe esta noticia. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Pronosticó el carácter y objetivo de esta enfermedad. Primero, el carácter peculiar de esta enfermedad. Esta enfermedad no es para muerte, como dice allí en el versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Es una extraña declaración. No solo era para muerte, como vemos o como vamos a ver en el relato posterior, sino que Lázaro estuvo efectivamente muerto. Por 4 días a causa de esta enfermedad. Pero Cristo no quiso decir que Lázaro no iba a morir. Lo que él hace referencia es que la muerte no iba a ser el resultado natural de aquella enfermedad. La muerte no acudió aquí, como sucede en los demás casos, en forma de emplazamiento inexorable del sepulcro, sino como un arresto provisional entre dos vidas. Murió Lázaro en aquella ocasión, pero su muerte no puso punto final a su vida, por lo que bien puede decirse que en realidad su vida no acabó con esa muerte. La muerte es un adiós definitivo a este mundo, ¿cierto? Eso lo sabemos. En este sentido, la muerte de Lázaro no fue una despedida, sino un hasta luego. En cierto modo, y con mayor gozo y mejor esperanza, así es siempre la defunción de los creyentes, pues su muerte física a este mundo no es sino el nacimiento espiritual al mundo celestial. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia, que al partir de este mundo vamos a un mejor lugar. Aquí en este mundo padecemos, ¿cierto? Nos dolemos, nos acongojamos. En el espiritual, todo eso ya no va a estar, ¿cierto? Solo va a haber gozo y va a haber loor y alabanza a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Dios Todopoderoso. Allí vamos a estar juntamente, ¿cierto? Todos los que creemos en el Señor, todos los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Allí creemos y tenemos la certeza de que vamos a estar en su presencia. Por lo tanto, el paso por esta tierra es solamente provisorio, es solamente momentáneo, es solamente pasajero. Somos pasajeros en esta tierra. Pronto vamos a tomar, ¿cierto?, el transporte, cada uno de nosotros, que nos va a llevar hacia la vida eterna, hacia la presencia de nuestro Señor. Segundo, el objetivo peculiar de esta enfermedad, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las aflicciones de los santos tienen por objeto la gloria de Dios. Los favores más dulces del Señor son los que provienen de las circunstancias más amargas. Aunque, ¿cierto?, nos dolemos, nos acongojamos, sufrimos, ¿cierto? ¿Sí? Somos seres humanos. Pero allí está nuestro Señor para enjugar toda lágrima, para fortalecernos, para alentarnos, para decirnos que no estamos solos, que Él está con nosotros
en todo nuestro caminar por esta tierra. Tengamos viva fe en los designios de la providencia de Dios, incluso en las horas más oscuras de nuestra vida. Pues todo ello es para la gloria de Dios. Todo eso que nos sucede, todo lo que nos acontece, todo lo que pasamos en esta tierra, ¿cierto? Como hijos de Dios, es para su gloria. Es para que Él sea glorificado. Es para que Él sea exaltado. Así es que, gocémonos en la prueba. Es difícil decirlo, pero debemos gozarnos en la prueba. Porque el Señor, allí en la prueba que nosotros pasamos, Él se glorifica. Decíamos entonces, ¿cierto? Que todo es para la gloria de Dios, ya que Dios hace que operen conjuntamente para bien en los que le aman todas las cosas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No solo las que llamamos prósperas o buenas, sino también las que nos parecen adversas o no tan buenas. Las que creemos, ¿cierto?, que no son tan buenas. O que en alguna oportunidad usted hizo o yo hicimos presente. ¿Por qué a mí? Bueno, para glorificar al Señor, para gloria de el Señor. Y si Dios ha de ser glorificado con ello, debemos estar satisfechos, debemos estar gozosos, ¿cierto? Pues, en último término, también ha de redundar en nuestro bien. Aquella era una enfermedad contraída, hablamos de la de Lázaro, o la que podemos estar pasando nosotros, o algún familiar, o algún amigo, ¿cierto? Estas enfermedades fue contraída para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Versículo 41b. Aleluya. Gloria al Señor. Es el 4b, ¿cierto? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Puesto que servía de ocasión para que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, llevase a cabo el glorioso portento de resucitar a alguien que llevaba 4 días fallecido. Allí en el versículo 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cierto? Ya habían pasado 4 días, estaba confirmada ya la muerte de Lázaro. Sin embargo, ¿cierto? Para gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor, Jesucristo, ¿cierto? Retrasa su llegada. Esto nos ha de ayudar a consolarnos y a prestar consuelo a todos a quienes Jesús ama con el pensamiento de que, en cualquier aflicción que nos hallemos, el objetivo de todo ello es que el Hijo de Dios sea glorificado por ese medio. Cualquier aflicción, contrariedad o enfermedad, ¿cierto?, por la que estemos pasando, algún familiar, algún amigo, algún hermano de la congregación, es para que nuestro Señor sea glorificado a través de esto. Después de estas palabras, vemos que Cristo demoró visitar al enfermo. Versículos 5 y 6. Las hermanas de Lázaro habían enviado a Jesús, ¿cierto? Ya lo hicimos presente, un mensaje urgente. Señor, mira, el que amas está enfermo.
Y en este caso, ¿cierto?, habríamos de suponer que Jesús estaría dispuesto a ir cuanto antes a la cabecera del enfermo, ¿cierto? Cuando estamos pasando por algún tipo de aflicción, queremos que el Señor se ocupe solamente de nosotros. Queremos que el Señor se ocupe solamente del enfermo. Y tenemos la premura y tenemos la necesidad, ¿cierto? Y tenemos ese propósito de que el Señor obre cuando nosotros se lo pedimos. A veces lo hacemos como una exigencia y no esperamos en su voluntad. Señor, le dicen las hermanas, mira, el que amas está enfermo. Ven pronto, te necesita, te necesitamos, nos hace falta. Queremos que vengas ahora, Señor. Queremos que lo sanes. Queremos que obres. Y a veces pedimos cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Pedimos y queremos mandar a que el Señor haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Nuestra necesidad la ponemos como prioridad. Y el Señor tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Si Él es la prioridad en nuestras vidas, aprendemos a esperar en su voluntad. Esa voluntad perfecta. Esa voluntad que no se retrasa ni llega tarde, sino que llega en el momento preciso. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe, todo lo conoce y sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús no va en el momento, no corre a donde está Lázaro. En el versículo 5 se nos dice que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿cierto? Por lo tanto, pensamos que el Señor iba a acudir de inmediato por ese amor, ¿cierto? Por esa relación que ellos tenían. Aunque parezca un detalle insignificante del que los comentaristas no suelen hacer mención, no está de más hacer notar que el verbo original en este versículo, como ya lo vimos anteriormente, para amar, no es el mismo del versículo 3, sino el de 3:16. Y otros lugares, donde no significa una amistad recíproca, un afecto entrañable y correspondido, sino el amor más generoso, que es compatible incluso con la falta de correspondencia por parte del amado. Volvamos a nuestro punto. Notemos que no sucede aquí lo que habríamos esperado de Jesús, que al recibir la noticia se pusiese de inmediato en camino hacia Betania. ¿Cierto? Como recién comentábamos, que el Señor hubiese dejado todo lo que estaba haciendo, todo, por venir al encuentro del que está enfermo. Nuestro Señor no es así. Él no obra así. Él no trabaja así. Él no opera así, ¿cierto? Como lo hace nuestra mente humana, nuestra mente limitada. Pues Él conoce todas las cosas. Entonces Él opera de acuerdo a su perfecta voluntad. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es saber de que el Señor está siempre obrando de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Porque somos presurosos, somos atarantados, queremos ser la prioridad, ¿cierto? En todo. Pero el Señor conoce los momentos, conoce los tiempos, sabe cuándo, cómo y dónde Él tiene y va a actuar. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, Lázaro se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Allí el versículo 6. ¿Cierto? Nuestro Señor Jesús se quedó 2 días más allí en el lugar donde Él estaba. Donde podemos ver, a la luz del contexto, que aun cuando Jesús amaba de verdad generosamente a toda esta familia,
retrasó el venir a ellos para poner a prueba la fe de las hermanas y para que la prueba resultase en alabanza y honor. ¿Cierto? Después de que nuestro Señor obra, después de que nuestro Señor responde a alguna petición o alguna necesidad que usted tiene, ¿cómo reacciona usted? ¿Cierto? Con alabanza, con gozo, le da todo el honor al Señor. Bueno, Él se lo merece. Le da toda la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha obrado en beneficio suyo. Pero en su tiempo, en el tiempo del Señor. Ese tiempo que volvemos a recalcar es perfecto. Que precisamente porque les amaba de verdad, tenía el designio de obrar en favor de esta familia. ¿Qué es lo que obra el Señor allí en esta familia? Un suceso sumamente grande y extraordinario. Por eso demoró visitar al enfermo, a fin de dar tiempo a que Lázaro muriese y fuese sepultado antes de que él llegara. ¿Cierto? Pero ¿cómo nuestro Señor permitió que su amigo, que el que él amaba, muriese? El Señor está en control de todas las cosas. Lo que viene y sucede, a continuación, es portentoso, es maravilloso, y dejó a todos allí maravillados. Por eso entonces nuestro Señor demoró en visitar al enfermo, a fin de dar tiempo a que Lázaro muriese y fuese sepultado antes de que ella llegara. Pues. Al demorar por tanto tiempo su visita, tenía la oportunidad de hacer por él más que por ningún otro. ¿Cierto? Sanar a un enfermo, ¿cierto? Solucionar o dar la solución y la salida a un problema, dar la solución a una contrariedad, pero resucitar a una persona, ¿cómo quedaría usted? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción ante este suceso tan portentoso? ¿Cuál sería su reacción? Quedaríamos tal vez ¿cierto? Petrificados allí, sin poder movernos ante tal milagro. Me imagino que así tiene que haberse sentido la gente que fue partícipe de ver en vivo y en directo este milagro, este maravilloso milagro. Dios tiene designios de misericordia aún en sus aparentes demoras. A veces el Señor se tarda, el Señor no llega cuando yo quiero, el Señor no escucha mi petición, el Señor no escucha mi llamado, el Señor no escucha mis aflicciones. Tenemos la certeza de que el Señor siempre está escuchando nuestra oración, nuestra petición. Sabe y conoce de nuestras aflicciones, sabe y conoce de las aflicciones y enfermedades de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Pero el Señor no es que se demore. El Señor está actuando en su tiempo perfecto, en su voluntad perfecta. Aun cuando Jesús no se apresuró a venir a Betania, no olvidaban a sus amigos que vivían allí. ¿Cierto? Él no dejó todo lo que estaba haciendo para acudir de inmediato a ver a su amigo que estaba enfermo. Lo que él hizo fue obrar en su perfecta voluntad, en la voluntad del Padre. Él dejó que el tiempo pasara. No se demoró, no tardó. No les rechazó tampoco al no llegar cuando ellos querían, sino que llegó en el tiempo perfecto de Dios. Jesús respondió al llamado, pero cuando el Padre así lo determinó. Y así sucede en nuestras vidas.
en cada una de nuestras vidas. El Señor no tarda, el Señor no demora. El Señor no rechaza oración, como dice una alabanza. El Señor está siempre atento a su necesidad, a su clamor, a mi necesidad, a mi clamor, a nuestra oración, a nuestras peticiones. El Señor está allí. Pero es tanta su sabiduría y conocimiento que tiene de cada uno de nosotros que Él nos responde cuando Él así lo ve necesario. Es decir, obra, opera, trabaja, como usted quiera llamarle, en su perfecta voluntad. Esa voluntad que sobrepasa así, ¿cierto? A veces todo entendimiento, porque nos sorprende cuando nos responde. A veces han pasado días, meses, años, pero el Señor responde en su tiempo perfecto. Y eso es lo que tenemos, ¿cierto?, que tener presente en nuestras vidas y como hijos de Dios, que esperamos en su tiempo perfecto. Él es Dios, Él es Rey. Y Él, ¿cierto?, en su soberanía actúa de acuerdo a su perfecta voluntad. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Vamos a dejar aquí hasta el versículo 6 de este capítulo 11 que estamos comenzando. Y ya el próximo domingo continuaremos en adelante. Y seguiremos viendo, seguiremos aprendiendo, seguiremos conociendo a nuestro Señor, a este Dios maravilloso, a este Dios portentoso, a este Dios que está por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Él está por sobre la enfermedad, por sobre las aflicciones, aún está por sobre la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nosotros, cuando llegue su tiempo o nuestro tiempo, ¿cierto? Sobre todo, está el Señor. Le bendigo en esta mañana. Le doy gracias al Señor por este tiempo en que hemos podido compartir de su palabra maravillosa. Y ya nos estaremos encontrando prontamente para una clase presencial de escuela dominical cuando el Señor lo haga allí, pues, en su perfecta voluntad. Ya estamos y estaremos, ¿cierto?, en forma presencial en los cultos de la tarde, con el aforo permitido, pero confiando en que el Señor está obrando para que podamos reunirnos todos juntos y en armonía, como dice su palabra, para que podamos allí alabarle juntamente, gozarnos juntos en el Señor y reconocerle como el dueño y Señor de nuestras vidas. Gracias les doy nuevamente al Señor por este tiempo. Gracias por todas las maravillas que a veces escapan de nuestro entendimiento, pero el Señor obra de acuerdo a su perfecta voluntad. Amén. Amén, mi amado hermano, mi amada hermana. Vamos a orar para concluir esta clase de escuela dominical y confiando en que el Señor se glorifica en todo tiempo, no solamente cuando estamos bien, sino cuando no estamos tan bien. Pero allí el Señor se glorifica. ¿Para qué? Para que todos puedan ver que Él es Dios, para que Él es Señor, ¿sí? Amén. Oramos entonces. Señor y buen Dios, gracias le doy en esta mañana. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo de poder compartir su palabra, de poder, mi Dios, conocerle cada vez más, de poder, Señor, entender, saber, conocer, ¿cierto?, de que usted, mi Dios Todopoderoso, obra en su perfecta voluntad. Padre, gracias le damos en esta mañana por todo lo que nos acontece, porque aprendemos, sabemos y conocemos, Señor, de que es para su gloria, mi Dios, para que usted sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos en sus manos, cada uno de nosotros, para que usted haga su perfecta voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo.
Gracias porque podemos seguir unidos, Señor, en la clase de escuela dominical. Gracias porque sabemos que usted tiene un tiempo para todo, Señor. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para todo, Señor, tenemos. Y también vamos a tener tiempo para congregarnos en su nombre, Señor, todos juntos, allí en un culto de alabanza, honra y gloria a usted, mi Señor. Bendigo en esta mañana a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y oro, Padre mío, para que usted fortalezca a cada uno, para que usted obre en la vida de cada uno, para que usted se glorifique, Señor, en la vida de cada uno. Padre, y cada día vaya creciendo, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes este conocimiento de usted, este conocerle cada vez más, este acercarnos a usted cada vez más, este saber de que es usted, por sobre todas las cosas, Dios. Por sobre todo lo que nos acontece, usted es Dios, Padre. Bendigo nuevamente a mis hermanos, Padre, y le doy gracias a usted, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, amado joven, que el Señor se glorifique en su vida, en mi vida. Un abrazo fraterno allí a cada uno, que lo pueda sentir allí. Yo quiero sentir su abrazo, quiero sentir ese abrazo fraterno de parte suya para mi vida. Y, como ya le decía, nos vemos pronto. Pronto. Allí nos vamos a ver. Si no, en este pasar por esta tierra, ¿cierto? Nos vamos a ver allí en la presencia de nuestro Señor para alabarle y glorificar su nombre eternamente. Que el Señor le bendiga.